Hola artistas, hoy vamos a empezar con los números. Ya hemos terminado todas las letras del alfabeto y ahora vamos a ver todos los números, pero vamos a separarlos en dos episodios o en dos capítulos. Primero veremos los números del 1 al 5 y después del 6 al 9 y el 0 incluido, entonces veremos 5 números en cada uno de los capítulos. Y para estos vídeos voy a cambiar el rotulador, voy a utilizar un rotulador de punta fina, es un brass pen también, como el que estaba utilizando de Tombow. Este es de Pentel y es de punta fina para que me quepan todos los números en una misma página, ¿vale? Pero podéis seguir practicando con un rotulador de punta gruesa si queréis. Vamos a ver cómo escribir primero los números con este brass pen y después cómo dibujar algunos de ellos con el lápiz. Los números no tienen unas reglas tan definidas como todas las letras que hemos visto hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es partir de los números que sabemos escribir, que por ejemplo de una forma sencilla pues podríamos escribir así. Ahora luego hablaremos de las líneas guía, pero aquí solamente me las he marcado para que todos los números tengan el mismo tamaño. Si estáis escribiendo letras mayúsculas, los números tendrían que tener el mismo tamaño que esas mayúsculas, y si estáis escribiendo minúsculas, aquí en la parte de abajo veremos una pequeña modificación que podemos hacer para que los números vayan bien con nuestras letras. Si intentamos repetir los mismos trazos que hemos hecho con el rotulador, pero utilizando un brass pen y siguiendo la misma norma de que si vamos hacia arriba o en horizontal el trazo es fino y si vamos hacia abajo el trazo es grueso, estos números quedarían así. Como los números nos han quedado bastante rectos, podemos modificarlos un poco y hacerlos más redonditos para que se adapten mejor a las letras. También podemos utilizar este estilo más sencillo, pero darle una pinta diferente a los números cambiando las proporciones. Igual que hicimos con la letra P, acordaros de este ejemplo que vimos que las letras cambiaban mucho según donde tuviéramos esas barras horizontales o esa línea central, y poniendo, por ejemplo, utilizando como ejemplo estos números de aquí, podríamos escribirlos de otra manera. Así que siempre podéis cambiar esas proporciones para que queden más divertidos. Igual que en algunas letras vimos que aunque las escribiéramos con brass pen podíamos añadir unos pequeños serifs, igual que en los estilos con serif de las letras dibujadas con lápiz, podemos hacer lo mismo con los números y añadirles esas pequeñas líneas horizontales y verticales. Y si estamos escribiendo letras en minúscula y queremos combinarlas con números, estos de aquí pueden parecer como muy rectos porque están todos entre estas dos líneas, pero veis que no tenemos nada que baje hacia abajo. Así que hay una manera de escribir los números que se adapta mejor a las minúsculas, en las que vamos a tener trazos que bajan por debajo de la línea base y algunos números que suben por encima de la altura de las X. Así que ahora sí que les vamos a poner nombre a estas líneas. Esto sería la línea base. Esto sería la altura de las X. Estos 5 primeros los escribiríamos así. Este tipo de números, que no están todos alineados en la misma línea base, se llaman números elzeverianos. Es un nombre bastante extraño y aquí habéis visto que solamente 3 de ellos bajan por debajo de la línea base, pero cuando veamos 6, 7, 8, 9 y 0, veréis que hay algunos que suben por encima de la altura de las X y algún otro que también baja por debajo de la línea base. Y ahora vamos a pasar a los números dibujados, que a mí son los que más me gustan porque casi siempre que pongo números es para indicar una fecha o un cumpleaños, así que el texto puede ser más pequeñito o estar en un estilo más sencillo y los números ser los más importantes en la composición.
Para dibujar los números vamos a seguir la misma estructura que hemos visto aquí. Los finos y los gruesos os podéis imaginar dónde van a estar porque los hemos ido viendo en todos los números, y también los vamos a poder hacer un poco más rectos o un poco más redonditos. Podemos empezar desde el esqueleto e ir dándoles grosor. El número 1 es el más sencillo y para dibujarlo no tenemos más que añadir un poco de grosor a este trazo de aquí, dejar este en diagonal, que también puede hacer una pequeña curva si os gusta más que sea redondito. Tenemos este trazo grueso y después un pequeño serif en la base. Una de las razones por la que me gusta dibujar los números es porque se nos queda aquí muchísimo espacio para poder rellenarlo con alguna trama, texturas, con líneas, con dibujitos o con lo que queráis. El número 2 también lo podemos hacer con una base más recta o más redondita, igual que hemos visto en estos dos, y aunque esta línea es fina, cuando lo dibujamos solemos darle un poco de grosor porque si no se nos queda el número sin base, como si se fuera a caer, y también daremos un poquito de grosor a esta parte del número 3 y a esta parte del número 5. La podemos hacer más recta o con forma de curva. En esta parte de aquí arriba podemos añadir un terminal de bola o de gota, que ya lo habíamos visto en otras letras. Y aquí vamos dando grosor, acabando en una punta o en fino cuando lleguemos abajo. Como este trazo va a ser un poco grueso, vamos haciendo que este sea cada vez más estrechito para que aquí no nos quede demasiado oscuro el trazo. Y desde aquí sacamos como una especie de cola. Podemos exagerar mucho más estos finos y estos gruesos y cambiar este terminal de bola por uno que termine como esta parte de aquí del número. En función del estilo de letras que estéis haciendo, podéis elegir el estilo de números que pega más. Al número 3 podemos ponerle un terminal de bola en esta parte de aquí o terminar con esta misma forma. Para este 3 tendríamos este trazo de aquí arriba con un poco de forma ondulada. Este trazo de aquí lo vamos a hacer finito para que no haya mucha acumulación de tinta. Y la parte de abajo la vamos a hacer gruesa. Otra manera de hacer el 3, así más redondita, empezaría con este esqueleto. Aquí podremos añadirle los terminales de bola. Y ahora podemos darle grosor a los dos trazos porque tenemos más espacio. Para el 4 también tenemos varias opciones. La que hemos practicado, que tendría este trazo grueso, este trazo con la misma forma que hemos visto aquí y aquí.
o podemos hacerlo con este triángulo cerrado y entonces tendríamos un trazo grueso y dos trazos que son más finos que gruesos para que haya espacio para todos los trazos. Fijaos que aquí no podríamos hacer todos los trazos gruesos porque si no nos quedaríamos sin este espacio en blanco dentro del 4. Y por último, el 5 también tiene un trazo que hará una pequeña curva aquí arriba, un trazo vertical y este medio óvalo. Aquí nos va a pasar lo mismo que con este 3. Este trazo no lo podemos hacer ancho porque si no, no nos va a caber todo. Así que empezamos con esta onda. Le damos solo un poquito de grosor a este trazo. Y aquí, igual que cuando dibujamos la O, hacemos esta parte más ancha. Y aquí lo podemos terminar con un terminal de bola o con un terminal de este estilo. Y estos serían los números con trazos finos y gruesos, pero también los podemos hacer con el mismo grosor en todos los trazos. Podéis elegir cualquiera de los esqueletos que hemos visto y añadirles el mismo grosor. Este vídeo ha quedado un poquito más largo de lo normal, pero bueno, así tenéis muchos ejemplos para practicar y el lunes que viene seguimos con la serie de números para ver los que nos faltan.